noche, buenas noche, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un problema de sustitución trigonométrica. En este caso tenemos el problema número 8 del capítulo 7. Ah, ya se me olvidó. Perdonen ustedes. Es el 7.3 del cálculo de Stewart. Sustitución trigonométrica. Entonces el problema 8 dice así. La integral, ay, me estaba ahogando. La integral de dt dividido t al cuadrado por la raíz de t al cuadrado menos 16. ¿Cómo hacemos esto? El libro sugiere ciertas sustituciones ya definidas. Como aquí tenemos una raíz de una letra que está elevada al cuadrado y se le está restando un número que tiene raíz, vamos a utilizar esta de acá. Entonces, esta de acá dice que cuando yo tengo una raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado, entendiendo que la a es un número cualquiera, la sustitución que se debe de realizar es esta de acá. Entonces, en este caso, la sustitución que yo tengo es x es igual a a. A es el valor del número, pero disminuido. O sea, el valor no al cuadrado. 16 es el cuadrado de 4. Entonces, a valdría 4, ¿verdad? Por la secante del ángulo. Entonces, a esto yo le tengo que sacar una... ay, perdón, no es x. Perdón. O sea, aquí el valor es x, pero la función está en valor de t, ¿va? Entonces sería t es igual a 4 por la secante del ángulo. Entonces, esto lo tengo que derivar, como estoy haciendo una sustitución, d de t va a ser igual a 4 por la derivada de secante. Si ustedes no se recuerdan, aquí ya tengo el formulario hecho y tenemos que la derivada de secante es secante por tangente. Entonces, esto sería secante del ángulo por la tangente del ángulo por un diferencial del ángulo, ¿sí? Entonces, al momento de sustituir todo esto aquí en la ecuación, voy a tener la integral de d de t pasa a ser 4 por la secante del ángulo por la tangente del ángulo por d del ángulo, dividido t al cuadrado. Pero como t es 4 por secante del ángulo, me quedaría 4 por la secante del ángulo elevado al cuadrado por la raíz de 4 por la secante del ángulo elevado al cuadrado menos 16. Bueno, si yo le voy a cambiar de color. Si yo opero lo que está aquí elevado al cuadrado, voy a tener la integral de 4 por secante del ángulo por tangente del ángulo d del ángulo dividido 4 al cuadrado, 16. Secante al cuadrado, secante cuadrado del ángulo. Por la raíz de 16 por secante cuadrado del ángulo menos 16, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, un secante que está acá se elimina con uno de los dos que está abajo y este 4 se elimina con este 16 que va a quedar un cuarto, ¿verdad? Entonces, y acá puedo sacar factor común 16. Entonces todo esto me va a quedar como la integral de tangente del ángulo, del ángulo, dividido 4 por la secante del ángulo por la raíz de factor común 16. Y aquí entonces tendría secante al cuadrado del ángulo menos 1. Acá pasa algo bastante curioso y es que dentro de la misma tabla de sugerencias nos dan esta identidad. Secante al cuadrado menos 1 es lo mismo que decir tangente. Entonces todo esto que está acá, lo voy a sustituir y ahora me va a quedar la integral de la tangente del ángulo d del ángulo dividido 4 por la secante del ángulo por la raíz de 16 por la tangente cuadrada del ángulo. Eso que está ahí, como es una multiplicación, le puedo sacar la raíz.
Entonces, esto me quedaría, voy a volver a cambiar de color para no hacernos tanta bola. Me quedaría como tangente del ángulo, d del ángulo, dividido 4 por la secante del ángulo, por raíz de 16, 4, raíz de tangente al cuadrado, tangente del ángulo, ¿verdad? Entonces, esta tangente se elimina con esta tangente y esto me va a quedar como la integral de diferencial del ángulo dividido 4 por 4, 16 por la secante del ángulo, ¿sí? Entonces, tengo la integral de esto. La voy a hacer, ¿sí? Solo que integral de 1 dividido secante, pues no es que tenga esto, ¿verdad? O sea, esto está un poquito difícil de integrar aquí. Ustedes ven que no hay 1 dividido secante. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pasarlo a otra forma. Nosotros sabemos de identidades trigonométricas que secante es 1 dividido coseno. Entonces, esto me quedaría como un 16avo, porque es una constante, de la integral del diferencial del ángulo de, en lugar de secante, vamos a poner 1 dividido coseno del ángulo. Entonces, por operación sanguchito, esto me va a quedar como un 16avo de la integral de coseno del ángulo de del ángulo. Ahora, integral de coseno sí tenemos, que sería esta, esta que está acá. Integral de coseno es seno. Entonces, tendría que todo esto me va a quedar, voy a volver a cambiar de color. Esto solo es para no hacernos bolas. Un 16avo de seno del ángulo más una constante. ¿Ok? Bien, ahora el problema es que originalmente la función estaba con t, no con el ángulo. Entonces yo tengo que hacer un recambio. ¿Cómo voy a hacer ese recambio? Para eso voy a poner aquí el cuadrito. Entonces, ¿cuál fue la sustitución original que hicimos? Según la tabla, fue que t era igual a 4 por secante del ángulo, ¿verdad? A ver, con secante está un poquito complicado hacerlo, entonces lo vamos a pasar a la forma de coseno. Entonces t es igual a 4 multiplicado por 1 dividido coseno del ángulo, ¿ok? Esto, si yo paso a multiplicar el coseno y la t la paso a dividir, me va a quedar como coseno del ángulo es igual a 4 dividido t, ¿sí? Ahora bien, con esto yo voy a formar un triángulo rectángulo y sabemos que, vamos a colocar el ángulo acá. Sabemos que coseno del ángulo es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea, que quiere decir que el cateto adyacente al ángulo va a ser 4, porque eso es lo que dice esto, ¿sí? El adyacente es 4 y la hipotenusa es t. Quiere decir que por el teorema de Pitágoras, que es h al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, la hipotenusa que vale t y uno de los lados que vale 4, me va a dejar que el lado secundario va a ser la raíz de t al cuadrado menos 16. Entonces esto va a ser t al cuadrado menos 16. Este triangulito me sirve para hacer el cambio. Como al final mi respuesta fue seno del ángulo, entonces yo tengo que, esto lo voy a hacer con otro color, que seno del ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Pero aquí el cateto opuesto es la raíz de t al cuadrado menos 16 y la hipotenusa es t. ¿Va? Entonces, en lugar de escribir esto, yo voy a colocar un 16avo por el seno del ángulo. Pero el seno del ángulo vale raíz de t al cuadrado menos 16 dividido t. ¿Sí? Que es lo que yo obtengo de mi triángulo, ¿verdad? Entonces ahora yo ya eliminé el ángulo y me quedé con t, que es la función original que yo tengo. Entonces, pues acá se quedaría así, ¿verdad? O sea, mi respuesta final, que la voy a poner en color rojo, sería la raíz de t al cuadrado menos 16. Y generalmente siempre caemos con la misma raíz con la que
Empezamos. Dividido 16t más una constante. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida. Y esta sería la respuesta para el problema número 8 usando la sustitución trigonométrica. Espero les haya servido. Nos vemos en un próximo problema. Hasta la próxima.